Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Disfruta del espectáculo. La serie Secret Garden, que es una de las producciones más curiosas y dignas de mención de la temporada 2024, despertó un gran interés con las sólidas actuaciones de los actores principales Murat Yildirim y Ebru Şahin. Sin embargo, la serie terminó inesperadamente el día 6. Al llegar al final del episodio, sorprendió tanto a la audiencia como a la industria. Esta repentina decisión fue recibida con gran conmoción por los seguidores de la serie. Las declaraciones de YLDRM profundizaron las preguntas sobre el final anticipado de la serie. El Jardín Secreto causó una gran emoción en la audiencia con los primeros episodios que se emitieron, llamó especialmente la atención con la armonía de los actores principales y la atmósfera misteriosa en el guión. Sin embargo, cuando el interés mostrado en la serie no logró alcanzar los índices de audiencia esperados, los productores decidieron que no tendría sentido que el proyecto continuara por más tiempo. Esta fue una gran decepción, especialmente para aquellos que siguieron la serie con interés. El actor principal de la serie Murat Yildirim rompió su silencio sobre el final prematuro de El Jardín Secreto y compartió sus pensamientos personales. YLDRM dijo sobre el final de la producción: las calificaciones estuvieron cerca del promedio, pero la historia apenas comenzaba. Tuve que parar un poco por mi cuenta, me di cuenta de eso. He estado en la televisión durante mucho tiempo y, a veces, las cosas no siempre salen como quieres. Al decir, enfatizó que la dinámica del sector se moldea inesperadamente de vez en cuando. El exitoso actor, al hacer una evaluación más profunda de la serie, dijo: la historia no se pudo contar completamente a la audiencia al principio. Esta situación impidió que la audiencia se conectara correctamente. Nos llevó tiempo llegar al fondo de la historia, pero no pudimos hacerlo, dijo. Yildirim reconoció que pudo analizar bien la dinámica del sector y las demandas de la audiencia, pero que no pudo tener un éxito total en este proyecto. La temprana decisión final de la serie recibió reacciones mixtas de espectadores y críticos. Algunos espectadores argumentaron que veían el potencial de El Jardín Secreto, pero la disminución de las calificaciones condujo inevitablemente al final de la serie. Por otro lado, también hubo quienes afirmaron que la emoción en los primeros episodios de la serie disminuyó rápidamente y que las desconexiones en el guión hicieron que la audiencia perdiera interés. El Jardín Secreto inicialmente comenzó a verse con gran interés, pero los eventos en desarrollo hicieron que los espectadores preguntaran: ¿qué está pasando?, había llevado a que la pregunta se hiciera con frecuencia. En las últimas partes de la serie, se esperaba que especialmente los personajes y la trama se profundizaran, pero estos objetivos de alguna manera no lograron cumplir con la audiencia. Se cree que estas deficiencias aceleraron la caída de las calificaciones y fueron efectivas para tomar la decisión final temprano. Murat Yildirim tiene muchos años de experiencia en el mundo de la televisión. El fracaso en El Jardín Secreto fue una lección para él. Yildirim, en sus explicaciones, afirmó que su experiencia en la industria siempre le ha ayudado a tomar las decisiones correctas, pero esta vez no pudo conocer correctamente a la audiencia. A veces se necesita un poco de tiempo y la narrativa correcta para que todo salga bien. Pero esta vez faltaba algo, dijo, refiriéndose a la importancia del momento y la narración correctos para que una producción tenga éxito. La experiencia de Murat YLDRM en la industria durante muchos años le había hecho tener mucho éxito en comprender lo que quería la audiencia y qué proyectos se mantendrían. Sin embargo, el hecho de que las deficiencias en El Jardín Secreto no llevaron el proyecto al punto esperado y no pudieron atraer completamente a la audiencia se destacó en las evaluaciones profesionales de Yildirim. El final anticipado de El Jardín Secreto también se está viendo con atención en la industria de la televisión. En los últimos años, especialmente con el auge de las plataformas digitales, se ha vuelto más difícil mantener una audiencia para las series de televisión cada año que pasa. Aunque la serie atrae mucha atención con sus primeros episodios, necesita historias más profundas y cuidadosamente procesadas para mantener a la audiencia a largo plazo. A pesar de las exitosas actuaciones de Yildirim y Şahin, el hecho de que la historia siga siendo débil y la narración incompleta parece haber determinado el destino de El Jardín Secreto.
Se espera ansiosamente cómo se formarán proyectos similares en los próximos periodos, cómo evolucionarán los diferentes géneros en el mundo de la televisión. Este final anticipado también es una advertencia importante para otras producciones de la industria. La lealtad de la audiencia se puede lograr con la narración y el momento adecuados. Como resultado, el final inesperadamente temprano de la serie Secret Garden brinda importantes lecciones en el mundo de la televisión sobre cómo no solo esta producción, sino también los proyectos futuros estarán moldeados por el lenguaje de expresión. Las experiencias de Murat YLDRM, por otro lado, muestran una vez más que tales situaciones deben ser analizadas correctamente por los profesionales del sector. El inesperado final de la serie Secret Garden fue un punto de inflexión no solo para el elenco y el equipo de producción, sino también para todos los profesionales de la industria televisiva. Es seguro que el anuncio final anticipado que se haga sobre la serie tendrá un gran impacto en la estrategia y el enfoque de las nuevas producciones en toda la industria. Si bien se revela una vez más la importancia de los análisis a realizar para mantener la audiencia y evitar las caídas en los ratings, parece que comenzará un periodo en el que se discutirán nuevos métodos, especialmente para la sostenibilidad de las series de televisión. El mundo de la televisión está luchando en un entorno más desafiante para las series tradicionales en un momento en que las plataformas digitales están aumentando rápidamente y la audiencia está recurriendo a diferentes opciones. El ejemplo de El Jardín Secreto mostró cuán críticos son el momento oportuno y la expresión correcta en esta lucha. Si bien las calificaciones se mantuvieron cercanas al nivel promedio en todos los episodios de la serie, el hecho de que la audiencia no estuviera completamente conectada con la historia llevó a los productores a tener que tomar una decisión final anticipada. Murat Yildirim declaró que trajo tales eventos a la industria como una experiencia para su carrera como actor. Después del final anticipado de The Secret Garden, afirmó que tenía como objetivo desarrollar perspectivas más diferentes para los próximos proyectos. Yildirim planea hacer análisis de personajes más profundos en sus próximos proyectos y aparecer en la pantalla con historias que atraigan la atención de la audiencia. Aprendo algo nuevo en cada proyecto y cada nuevo proyecto me da la oportunidad de convertirme en un mejor jugador. El Jardín Secreto fue una experiencia muy importante para mí, pero mi viaje continúa, dijo, mostrando una perspectiva esperanzadora para el futuro. La experiencia del jugador exitoso en la industria le da una gran ventaja para enfrentar tales desafíos. Yildirim afirma que siempre ha salido fortalecido a la hora de superar dificultades en su carrera. Con el objetivo de presentarse ante la audiencia con guiones más cuidadosamente seleccionados y personajes fuertes en proyectos futuros, Yildirim planea cambiar no solo su carrera como actor, sino también su perspectiva sobre las series de televisión. La actriz principal, Ebru Şahin, también compartió sus pensamientos sobre el final anticipado de El Jardín Secreto, diciendo que amaba mucho el proyecto y esperaba que la historia se profundizara. Şahin afirmó que después del final anticipado de la serie, la audiencia amaba mucho esta producción y recibió muchos comentarios negativos. Sin embargo, la experiencia de Ebru Şahin en el sector le ha dado la capacidad de abordar tales desarrollos con más frialdad. A veces las cosas no salen como se esperaba. Pero cada final trae un nuevo comienzo. También he aprendido mucho de este proceso y mi objetivo es mejorar en cada nuevo proyecto, dijo. El rápido ascenso en la carrera de Şahin muestra que le espera un futuro aún más brillante en nuevos proyectos después de El Jardín Secreto. Parece que su talento para la actuación y su fuerte armonía en la química en pantalla la convertirán en una de las favoritas del público una vez más. El final anticipado de El Jardín Secreto te hace pensar no solo en los actores y productores, sino también en otros profesionales del mundo de la televisión. Especialmente en este periodo en el que las plataformas digitales están cada vez más a la vanguardia, cada vez es más importante garantizar la sostenibilidad y la lealtad de la audiencia de las series de televisión. En este proceso, los productores y guionistas deben ser más cuidadosos y tener cuidado de crear los proyectos que mejor se ajusten a las expectativas de la audiencia. Este cambio en la industria también ha llevado a un rápido cambio en las expectativas de la audiencia. Si bien anteriormente una serie terminaba después de algunos episodios muy esperados, ahora los espectadores buscan narrativas de calidad, desarrollos de personajes e historias consistentes.
En lugar de series a corto plazo, los proyectos a largo plazo deben tener una profundidad que pueda conectarse con la audiencia a lo largo del tiempo. El hecho de que la serie Secret Garden tuviera un final anticipado fue un desarrollo increíble para los espectadores y los profesionales de la industria. Sin embargo, tales eventos se consideran parte del cambio en la industria de la televisión. Cada final puede ser un presagio del siguiente paso, y El Jardín Secreto también contiene lecciones importantes tanto para actores como para productores. La fortaleza de actores experimentados como Murat Yildirim y Ebru Şahin para superar tales desafíos en el sector les ofrece una oportunidad para lograr logros más brillantes en sus proyectos futuros. El final de El Jardín Secreto no es solo el final de este proyecto, sino que también da pistas importantes sobre el futuro y la evolución de las series de televisión turcas. Todos esperan ansiosos ver qué innovaciones se incluirán en la agenda de nuevos proyectos y qué tipo de historias interesarán más a la audiencia. Gracias por mirar. Cuídate hasta que te vuelva a ver en el próximo vídeo.